Hola chicos y chicas, espero que todos anden bien y estén cuidándose responsablemente. Bienvenidos a este nuevo video de máquinas eléctricas que vamos a ver en el día de hoy de las etapas 7 y 8. Vamos a empezar a ver los tipos de detectores. Vamos a ver los tipos de detectores de límite mecánico, de accionamiento magnético, de límite inductivo, a pesar de que ya los vimos anteriormente, y los de tipo fotoeléctricos. Vamos a empezar con los detectores de límite mecánico, que son los que vemos ahí. Como siempre tenemos una cantidad muy amplia de dispositivos de diferentes tamaños, formas y precios. Bueno, el clásico de este tipo de detectores es el microlímite, que podemos ver en la pantalla, que está formado por una pequeña caja en el cual se encuentran por dentro contactos que pueden ser normales abiertos o cerrados, y en la parte externa tenemos, fíjense, un pequeño botoncito rojo que podemos ver ahí que está haciendo contacto con esta extensión que puede tener o no un rodillo en su extremo. Internamente lo que encontramos en este dispositivo sería algo como esto. Tendríamos un contacto interno que puede estar cerrado y otro que puede estar abierto. Fíjense que este extremo de color negro podría ser la fuente de alimentación, mientras que estos del otro lado puede ser uno que esté sin alimentación, en estado abierto, digamos, como un circuito abierto, y otro con alimentación de la otra polaridad, digamos positivo y negativo, por ejemplo. Lo que no se llega a ver en este gráfico es que en la parte inferior hay un muelle o un resorte que se encarga de restituir a la posición original este elemento en el caso de que la presión deje de existir. O sea, en el momento que nosotros presionamos este botón, que sería el botoncito rojo de este gráfico, toda esta parte que está alimentada desciende haciendo contacto efectivo con este circuito de la parte inferior, que puede estar destinado para alimentar algún tipo de dispositivo, o bien podríamos tener una conexión cerrada permanentemente y en el momento que esta conexión se abre se acciona otro tipo de dispositivo. Bueno, los usos más comunes para este tipo de detector son como límite de carrera. Por ejemplo, este elemento que vemos acá podría ser un portón, el cual al alcanzar este tope, este elemento detector envía una señal al motor que movió el portón para que se detenga, evitando que se pueda producir algún tipo de rotura. Bien, se puede utilizar también en un proceso productivo en cadena, en el cual podemos colocar este detector en una parte de esta cinta transportadora de manera que haga un conteo de los productos que van circulando. Otro tipo de detectores que vamos a ver es el de accionamiento magnético. O sea, en condiciones donde no podemos utilizar un detector convencional mecánico como el que vimos recién, se utiliza este tipo de accionamientos magnéticos, que tienen más o menos esta apariencia. ¿En qué consiste este tipo de detector? Bueno, internamente, como pueden ver, tiene una pequeña ampolla de vidrio que va a estar llena de un gas inerte. Esta ampolla va a alojar también un par de contactos, unas láminas muy pequeñas que hacen contactos que son sensibles a los campos magnéticos que pueden ser provocados, por ejemplo, por un imán permanente, provocando que se magneticen y de esa forma se atraen una a la otra haciendo un contacto efectivo. Este tipo de dispositivos también se lo puede utilizar obviamente en la industria. Se lo suele utilizar, por ejemplo, para indicar un límite de un puente grúa, para evitar que, digamos, la máquina haga un tope físico con el final del recorrido y de esa forma producir algún tipo de desastre, lastimando a personas o la propia maquinaria, ¿no? Otro ejemplo de utilización que fuera de industria, que puede ser urbana, es, por ejemplo, cuando un CT quiere ingresar a su base por un flanco desprotegido. Fíjense que este tipo de sensor está diseñado para que
el momento que se abren los contactos al alejar el imán permanente que produce el campo, se dispare una alarma. Bueno, los detectores de límite inductivo que ustedes anteriormente ya han visto y han investigado, lo vamos a retomar, pero para que veamos que hay diferentes formas en las que estos dispositivos se pueden conectar de manera que su función sea alterada. Primero vamos a ver el tipo de conexión en paralelo de sensores de tipo 3 hilos. Los sensores de tipo 3 hilos son llamados así porque fíjense que en el extremo del sensor tenemos 3 salidas. 2 de ellas van a ser para alimentación, positivo y negativo. Y la tercera salida se la llama justamente salida. En el momento que estos sensores detecten presencia de un objeto metálico, producirá una señal de disparo de salida, que es la que es enviada a la carga. Bueno, veamos cómo funciona esta disposición que va a ser en paralelo. Fíjense que los 3 sensores tienen permanentemente alimentación positiva, así como permanentemente también una alimentación negativa, o sea que los 3 sensores están funcionando simultáneamente. Pero debido a la conexión que tienen sus terceras patas de salida, fíjense una cosa: si cualquiera de estos 3 sensores detecta la presencia de un objeto metálico, una señal de salida va a ser enviada atravesando este diodo. Por si no recuerdan lo que es un diodo, es un dispositivo electrónico que permite básicamente la circulación de corriente en un solo sentido, indicado por la dirección de la flecha. O sea que una corriente podría atravesar el diodo en este sentido, pero no al inverso, subiendo al sensor, digamos. ¿Se entiende? Entonces, volvamos al caso este. Si este primer sensor detecta un objeto metálico, envía una señal de salida que atraviesa el diodo sin problemas. Cuando llega a este nudo, va a continuar su recorrido, dado que esta corriente no puede atravesar el diodo, que está polarizado en inversa, se le llama, al igual que en este tercer sensor. Con lo que la señal llega directamente a la carga, alimentándola. ¿Esta carga qué puede ser? Bueno, el clásico ejemplo, una lamparita podría ser, o algún tipo de elemento de señalización o alarma, una chicharra, algún tipo de dispositivo que emita algún sonido. Esta carga también podría ser la bobina de un electroimán, que forma parte de un relé, por ejemplo, o un contactor, o bien podría ser una señal de salida destinada a un PLC. Entonces, este tipo de conexión paralela nos permite alimentar esta carga cuando al menos uno de estos elementos, sensores, detecten un objeto metálico. El otro tipo de conexión de estos sensores es el tipo serie, como muestra este gráfico. Fíjense que la disposición de las conexiones en este caso cambió. Vamos a tener una conexión positiva permanentemente en los 3 elementos sensores, pero solamente uno estará conectado permanentemente a una alimentación negativa. Entonces, en principio, solamente este sensor está siendo alimentado y por lo tanto en función, ¿no? ¿Cuándo van a funcionar estos otros 2 sensores? Bueno, en el momento que este sensor, que ya está alimentado, detecte un objeto metálico, va a enviar una señal de salida. Esta señal de salida va a ser la que alimente al próximo sensor. Una vez alimentado el próximo sensor, y una vez que este sensor también detecte, otra señal de salida va a ser enviada para alimentar al próximo sensor. Entonces, una vez que los 3 sensores estén detectando un objeto metálico, recién ahí se podrá enviar una señal de salida que alimentará a la carga, o relé o PLC.
Como consecuencia de esto, ¿qué podemos decir? Bueno, que para este tipo de conexión la carga funcionará siempre y cuando todos los sensores estén detectando un objeto metálico, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de conexión? Bueno, que hay que tener en cuenta que en cada sensor vamos a tener una pequeña caída de tensión que debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar qué carga queremos alimentar o qué tipo de alimentación vamos a emplear. Bueno, por último, los detectores fotoeléctricos. Los detectores fotoeléctricos son dispositivos básicamente que emiten un tipo de haz luminoso que puede ser visible o no, o sea que este haz puede estar dentro del espectro visible, que nosotros conocemos como luz blanca, o puede estar por fuera de este rango, o sea estaríamos hablando de luz infrarroja o ultravioleta, aunque la mayoría de los casos son infrarrojos. Existen diferentes tipos. En algunos casos tenemos un elemento emisor y uno receptor. Puede ser que haya solamente un elemento emisor y un elemento reflectante, o simplemente un objeto emisor, el cual detectará en cuanto se atraviese algún tipo de objeto. Industrialmente estos tipos de sensores bien se pueden utilizar también para cuantificar la producción en cadena o detectar si algunos de estos tienen algún tipo de fallo inclusive. Y digamos desde el punto de vista de la industria del entretenimiento, hay consolas de videojuegos que emiten estos haces infrarrojos que nosotros no podemos ver, todas en la misma dirección, de manera que perciban el movimiento de una persona y de esa forma interactuar dentro del videojuego. Bueno, espero que les haya servido este video. Ustedes en el archivo de Word tienen las actividades que tienen para resolver. Y bueno, si tienen algún tipo de consulta, como siempre, no duden en escribir. Les responderé lo más rápido posible. Espero que todos sigan bien, cuidándose, y nos vemos en la próxima.